están, hermanos? Dios les bendiga. Un placer estar aquí con ustedes. Siempre es un gusto poder estar en un domingo por la mañana en la casa del Señor, ¿verdad que sí? Yo prefiero estar en la iglesia que estar en cualquier otro lugar, ¿verdad? Y más cuando estamos en familia, eso es bueno. Tal vez usted dice, hermano, mi esposa, mi esposo, mi hermano, mi papá, mi hermano están aquí. Pero tengamos fe, hermanos. Todo es posible si hay fe, ¿verdad? Con la fidelidad que nosotros tenemos al Señor, Él siempre, a su tiempo, Él cumple lo que Él nos promete si nosotros somos fieles al Señor. Y si no tenemos lo que Él nos promete aquí en la tierra, en el cielo podemos ver, ¿verdad?, el fruto de la fidelidad que tenemos para Él. Y gracias por estar aquí. Mi nombre es Héctor Ávila, vengo de la Iglesia Bautista Monte Sión. Estoy trabajando allá en Chilangolandia. ¿Algún chilango aquí? ¿No? Nadie. Bueno, ahí traía un guajolocombo, si había un chilango se le iba a dar, ¿verdad? Pero pues no hay nadie. Usted dirá, ¿qué es un guajolocombo, pastor? Un guajolocombo es una torta de tamal. ¿Alguien ha comido una torta de tamal? Ahí está, sí saben de lo que estoy hablando, yo sé que sí. Y champurrado, ¿sí les gusta el champurrado a ustedes, hermanos? Sí, imagínense un champurradito con este fresquecito, cae bien, ¿verdad que sí? Entonces es una torta con un tamal adentro y con un champurrado. Ese es un guajolocombo. Las guajolotas es simplemente el bolillo con el tamal adentro. Entonces es bien sabroso. Si usted no lo ha probado, yo le recomiendo que usted lo haga y va a ver que es una delicia. Es un desayuno bien azteca, ¿verdad? Que le llaman. Pero bueno, estamos trabajando en la Ciudad de México y estamos ahí ayudando en diferentes ministerios en la Iglesia Bautista Monte Sión, y donde tuvimos la oportunidad, tuvo la oportunidad el pastor Víctor de estudiar, ¿verdad? Está por allá y salir para poder estar ahora como pastor aquí. Y bueno, estamos ahí ayudando y apoyando en todos los ministerios que podamos. Y bueno, es un privilegio para mí estar en esta mañana en esta iglesia, que sin duda Dios ha bendecido y está bendiciendo, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Qué aniversario es, hermano Víctor? 7. 7 aniversario. Y mire qué bendición ver lo que Dios está haciendo aquí en Cuerámbaro, ¿verdad? Cuerámbaro. Yo soy nacido en Celaya, Guanajuato, así es de que somos paisanos, hermanos, ¿verdad? Yo nací aquí en Celaya, cerquitas a 1 hora de aquí, y esta es mi tierra, esta es mi sangre. Esta es la tierra que me vio nacer, ¿verdad? Entonces, cada vez que vengo a Guanajuato me siento identificado con todos los de por acá. Crecí en Monterrey, donde es el pastor Víctor, y cuando voy para allá, pues me hago regio, ¿verdad? Cuando voy a Chilangolandia o a la Ciudad de México, ahí no digo que soy chilango, ¿verdad? Nada más cuando vengo acá a Guanajuato, digo, soy guanajuatense también. Pero gracias por estar aquí esta mañana. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Quiero compartir con ustedes una enseñanza que sin duda ha sido de bendición para mi vida, y espero que sea bendición para cada una de las vidas que están aquí en esta mañana. ¿Cuántos de ustedes vienen por primera vez el día de hoy? Es primera vez que viene a una iglesia cristiana. Levante su mano. Gracias. Amén. Tenemos aquí otros invitados. Gracias por estar aquí esta mañana. Para nosotros es un privilegio tenerlos. Gracias por haber aceptado la invitación y son nuestros invitados de honor, ¿verdad que sí, hermanos? Todo lo que hacemos para que podamos abrir un templo, una iglesia, es por ustedes. Y gracias por estar aquí en esta mañana. Quiero que me acompañe el libro de Hechos. Vamos a estar viendo un pasaje bastante conocido. Si usted es miembro ya de la iglesia, yo creo que sin duda su pastor ha enseñado este pasaje de la palabra de Dios. El libro de Hechos nos habla de una iglesia primitiva. Jesucristo acababa de unos años atrás, un tiempo atrás, había muerto en la cruz del Calvario. Había sido sepultado y ahora había resucitado entre los muertos para ascender al cielo. Y antes de que Él se fuera al cielo, le encargó a sus discípulos que fuesen y predicaran el Evangelio a toda criatura, enseñándoles todas las cosas que Él les había dicho durante el tiempo que estaba en vida. Y después de resucitado, les reconfirmó que las cosas que les había enseñado eran muy importantes, porque era el Evangelio que el mundo necesitaría para alcanzar, o para saber, perdónenme, cómo poder ir al cielo después de que una persona muere. Y hermanos, este evangelio que Jesucristo dejó aquí en la tierra es un evangelio poderosísimo, porque no solamente nos ayuda para poder ir al cielo, pero también nos ayuda para poder vivir una vida agradable y santa ante los ojos de Dios aquí en la tierra. Y hermanos, cualquiera que se acerca al evangelio es transformado. Yo no conozco ninguna persona
persona que se haya aproximado al Evangelio de Cristo que no haya sido transformado en vida. Así es de que aquí en este capítulo, el capítulo 2 de Hechos, nos habla de algunas características de los primeros cristianos de aquella época que ellos aplicaron a su vida para poder ver una bendición, un avivamiento en ese tiempo en la historia. Ahora le estamos hablando a una iglesia joven, literalmente una iglesia que ha comenzado hace unos 7 años atrás, ¿verdad? Y esta iglesia ha estado creciendo poco a poco, pero yo creo que es una iglesia bastante joven. Es una iglesia donde muchos de ustedes tienen 1 año, 2 años, tal vez 3 años aquí en la iglesia, algunos un poco más. Pero quisiera enfocarme cuáles son las cualidades que la iglesia debería de tener para poder cumplir la gran comisión que Dios nos ha encargado aquí en esta ciudad de Cuerámbaro. Y bueno, quiero hablar de 10 se me fue la palabra. Características, 10 características de una iglesia exitosa. ¿Cuánto les gustaría ser una iglesia exitosa, hermanos? Amén. Amén. Yo espero que usted quiera ser un cristiano exitoso. No un cristiano común y corriente, sino un cristiano exitoso. Que en su vida usted pueda ver el éxito de lo que está haciendo. Y no solamente un cristiano, sino también una iglesia exitosa. No una iglesia más de aquí de la comunidad, sino una iglesia exitosa. Que cuando la gente pase por esta avenida digan, allá hay una iglesia que tiene éxito. Allá hay una iglesia que se siente la presencia de Dios. Allá hay una iglesia donde nada más cuando escucho que cantan me dan ganas de entrar. Allá hay una iglesia que cuando veo a los miembros que salen son diferentes a todos los demás. Una iglesia exitosa. Amén. Bueno, me gustaría hablarle acerca de esto esta mañana. Vamos a orar y vamos a entrar directamente a esta enseñanza. Señor, gracias por esta hermosa mañana que nos permites estar aquí en tu casa. Señor, nadie de los que estamos aquí somos perfectos. Todos necesitamos tu palabra para poder ayudarnos y enseñarnos cómo vivir una vida piadosa, una vida de bendición, una vida que impacte a otros, una vida de compasión, una vida de ánimo para otros, especialmente en este tiempo en el cual estamos viviendo de tanto pánico y tanto miedo y tanta desesperanza que hay. Necesitamos miembros de las iglesias que podamos venir a recargar nuestra batería y poder salir a ayudar a un mundo que se está perdiendo y está muriendo sin Cristo y sin esperanza. Ayúdanos a ser una iglesia exitosa, no una iglesia más, no una iglesia más que la gente diga, mira, ya hay otro templo como cualquier otro, sino una iglesia excepcional, una iglesia que se sienta el poder y el fuego y el avivamiento de Dios en este lugar. En tu nombre te pedimos que nos ayudes a aplicar estas cosas y que salves a los perdidos en esta mañana y nos ayudes a tomar convicción de poder hacer más por ti en este año que nos has regalado. En tu nombre te lo pedimos todo esto. Amén. Amén, amén. Hermanos, las características de una iglesia exitosa no es algo nuevo, no es algo que tenemos que ver, ¿qué cosas podemos innovar para tener éxito? Simplemente es cuestión de imitar la fe desde el principio. Hoy en día hay muchas iglesias que están innovando constantemente, están metiendo nuevas cosas a las iglesias, están quitando a Cristo y están metiendo al mundo para poder tener éxito. Y ciertamente muchos de ellos pudieran tener mucha gente que los sigue, mucha gente que los escucha, pero no significa que están teniendo éxito en el Evangelio de Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo le hacemos, hermano, para poder tener éxito como una iglesia local aquí en nuestra ciudad? Bueno, vamos a ver qué hicieron los primeros cristianos para poder tener éxito en sus vidas. Ahora, el libro de Hechos capítulo 2 nos habla de una madurez de una iglesia y cómo llegó a tener tanta fuerza formidable para hacer maravillas en la ciudad donde ellos estaban. Vean lo que dice primeramente capítulo 16, Mateo capítulo 16 y versículo 18, por favor. Mateo 16, 18 nos da aquí una de las cosas que es importantísimas. Mateo 16, 18 menciona algo muy importante. ¿Está ahí? Amén.
Voy a leer desde el versículo 13, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? Ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Papa. ¿Le dijo eso? No. Tú eres el pastor. Tampoco le dijo eso. Tú eres el ministro. Tampoco. Tú eres el presidente. Tampoco le dijo eso. Fíjense lo que respondió Pedro, le dijo, respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro le dijo, tú eres el enviado de Jehová, tú eres la salvación, tú eres la esperanza, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres algo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver y a escuchar, tú eres algo totalmente fuera de este mundo. Y realmente Jesús no era de este mundo. Y hermanos, Pedro dice ahí, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Inmediatamente Jesús le dice, entonces le respondió Jesús en el versículo 17, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro. ¿Sí nota esa palabra? Ese hombre se llamaba Simón. Y Jesús le dice, ahora tú eres Pedro. Pedro significa piedra. ¿Estamos en eso, hermanos? Si usted busca en el diccionario griego, esta palabra llamada Petros, que es Pedro en español, significa piedra. Es una piedra. Jesús le dijo, tú eres una piedra. Y luego dice, y sobre esta roca edificaré, ¿qué, hermanos? Mi iglesia. Hay muchos, escúcheme, mucha gente que cree que Pedro es el fundamento de la iglesia. Pero Jesús le dice a él, para que no haya confusión, le dijo, hey, tú eres una piedra. Y sobre esta roca, Jesús dijo, sobre esta roca edificaré ¿qué? Mi iglesia. ¿Cuántos saben la diferencia de una roca y de una piedra, hermanos? ¿Alguien sabe qué es una piedra? Una piedra la podemos mover como cualquier cosa, ¿verdad? Usted agarra ahorita una piedra y le avienta un carro y le quiebra el vidrio, ¿verdad? Pero usted agarra una roca y aviéntela, es complicado, ¿sí o no? Una roca normalmente es algo grande, algo fuerte, algo que no se rompe fácilmente. Y Jesús le estaba diciendo a Pedro, tú eres una piedra. Pero sobre esta roca, hablando del mismo, dijo, sobre esta roca edificaré ¿qué? Mi iglesia. Entonces, la iglesia no está fundada en un hombre, no está fundada en un pastor, no está fundada en el hermano Víctor que está aquí. La iglesia debe estar fundada ¿en quién, hermanos? Cristo. En Cristo, porque Él es la roca. Amen. Él es el que nos sostiene. Él es el que nos fortalece. Él es el que nos alienta. Mire, una piedra se mueve de aquí para allá. Una piedra se puede romper, pero una roca es muy difícil que eso suceda. Y sobre una roca es donde ponemos las piedras para edificar algo. ¿Verdad que sí? Usted nunca va a poner una piedra como cementación de una casa. Usted va a poner una roca como cimiento de la casa. Porque entre más grande sea la roca, más fuerte va a ser el cimiento. ¿Sí me está siguiendo? Entonces, Cristo le dice a Pedro, hey, sobre esta roca, hablando de sí mismo, Jesús, edificaré mi iglesia. Y luego dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra Jesús mismo. Hermanos, esta es una lección muy larga que podemos sacar qué es lo que Jesús estaba diciendo acerca de la iglesia. Pero Jesucristo estaba diciendo, la iglesia está fundada en mí. Porque aunque un hombre te falle, yo no te voy a fallar. Aunque un hombre caiga, yo nunca voy a caer. Pedro negó a Cristo ¿cuántas veces, hermanos? Porque era una piedra. Pero Cristo nunca nos falla porque es una roca. Amén. El salmista David siempre decía, ¿a dónde iré? ¿Dónde me esconderé
¿A quién acudiré cuando tengo problemas? Y él decía, llévame a la roca que es más alta que yo. Amén, amén. Jesucristo mismo decía, y comparaba un hombre insensato y un hombre sabio. Uno construyó su casa en la arena, pero el otro construyó sobre la roca. Vino tempestad, vino el huracán, vino el COVID, ¿verdad? 19, y su casa no cayó porque estaba sobre la roca. Hermano, cuando usted y yo ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, venga lo que venga, pase lo que pase, nada ni nadie nos puede apartar del amor de Cristo, porque Él es una roca. Por eso ahí está mi fe, ahí está depositada mi fe. Mi fe no está depositada en esta iglesia. Usted puede venir y decir, bueno, voy a esa iglesia para irme al cielo. Se equivocó, porque esta iglesia no le puede salvar. El pastor de la iglesia no le puede salvar. Él ni siquiera pudiera hacer una intercesión por usted. El único que lo puede hacer se llama Cristo Jesús, porque Él es la roca de nuestra salvación. Él es la roca de nuestro fundamento. Entonces, llegamos al libro de Hechos capítulo 2 y vemos cómo comenzó la iglesia primitiva en aquellos años. Estamos en el libro de Hechos capítulo 2. Y cómo se convirtió, hermanos, en una iglesia modelo, en una iglesia ejemplar. Fue un ejemplo para las demás iglesias. Debemos de aprender como cristianos a aplicar no solamente lo que ellos hicieron, pero lo más importante, lo que el Espíritu Santo hizo a través de esa iglesia. Y bueno, la Biblia nos habla que tenemos que ser imitadores para poder ver la bendición en nosotros que otros también tuvieron. Y primero, ¿cuáles son las cualidades, hermano? A ver cuántos alcanzamos a cubrir el día de hoy. Pero ¿cuáles son las cualidades que debe de tener una iglesia cristiana para poder ver un avivamiento a través del Espíritu Santo en nuestra iglesia? Primeramente, veamos lo que dice Hechos capítulo 2 y versículo 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿qué, hermanos? Unánimes. Dígalo otra vez, ¿qué? Unánimes, juntos, ¿sí? Para poder tener una iglesia exitosa, tenemos que estar unidos, hermanos. Tiene que haber unidad. Tenemos que estar unánimemente juntos. Tenemos que estar unidos. La iglesia local debe de ser diferente a cualquier institución organizada de este mundo, ¿sí? La iglesia debe de tener una armonía y una unidad que hace la diferencia en cualquier otra institución en el mundo. La iglesia debería estar más unida que el mismo gobierno. No, los gobiernos hoy se andan peleando, ¿verdad? Que el PRI, que el PAN, que el PRD, que esto y que el otro. Pero la iglesia debería estar más unida que los grupos de WhatsApp que usted tiene. La iglesia debería estar más unida que las juntas de Tupperware que usted hace en su casa o de amor. La iglesia debería haber más unidad que cualquier otra cosa en este mundo, hermanos. La iglesia exitosa tiene unidad, está unida. Una iglesia dividida es una iglesia que tarde que temprano va a caer. ¿Y qué me refiero a ser unida? Que cuando el pastor diga, hermanos, la palabra de Dios dice esto, hagamos esto, que todos digamos amén. Vamos a hacerlo porque Dios lo dice en su palabra. No porque lo dice, sino porque la Biblia lo dice. Amén. Hay muchas iglesias donde el pastor se para detrás del púlpito y empieza a predicar el consejo de Dios, que es lo que dice Dios. ¿Sabe por qué a esta iglesia le invitamos a que traiga usted su Biblia? Para que usted mismo verifique lo que dice Dios. Hay iglesias que no le dicen que lleve su Biblia porque no le conviene que usted vea lo que Dios dice. Pero esta iglesia es una iglesia bíblica, amén. Por eso le decimos, traiga su Biblia, para que nadie le salga con cuentos, ¿verdad? O que nadie le diga una cosa y después usted se dé cuenta que era otra cosa. Por eso le decimos, abra su Biblia, traiga su Biblia, lea su Biblia. Usted tiene todo el derecho de venir a la iglesia y decir, eso que está diciendo el pastor, en la Biblia no está. Hay algunos que dicen, ¿verdad? Ayúdate que yo te ayudaré. Es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios no dice eso, hermanos. Hay algunos que dicen dichos, ¿verdad? Y proverbios incluso del mundo. Pero la Biblia no lo dice, no lo enseña.
Aquí, hermanos, tiene que haber unidad cuando nosotros leemos y estudiamos la palabra de Dios. Si el pastor predica y dice algo que está en este libro, tiene que haber unidad. Hay iglesias que están divididas en 2 o 3 o 4 grupos. ¿Sabía eso usted? No, pues nosotros los grupos de la colonia fulana y tal no vamos a hacer eso. Vamos a ganar almas y nada más vienen 3 personas. Vamos a hacer una actividad en la iglesia y nada más vienen 4 o 5. Más una iglesia exitosa es cuando todos entran con ganas. Amén. Todos están unidos. Amén. Todos tienen el mismo deseo. Vamos a construir todos juntos. Vamos a ir a ganar almas todos juntos. Vamos a hacer un coro, vamos a meternos todos al coro. Miren, el otro día estaba en una iglesia, Pastor Víctor, que tenían un coro. Y dijo el pastor desde el púlpito, dijo, bueno hermanos, ahora tenemos el especial del coro. Y el 80% de la iglesia pasó a la plataforma. Yo dije, ay caray, yo me quedé solo ahí en las bancas. Y ellos todos aquí en la plataforma cantando. Yo dije, wow, qué unidos están en esa iglesia, ¿verdad? No que el pastor dice, vamos a cantar el especial del coro y se suben 2 nada más a la plataforma y como 80 ahí abajo, ¿verdad? Unidad significa que todos tengamos el mismo sentir, la misma dirección hacia donde vamos. Y mira, hermano, si eso nos hace falta en nuestras iglesias. A veces los pastores allá andan, hermanos, ángeles, hermanos, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Y nada más 1 o 2 o hasta 3 a lo mejor. Y los demás sentados diciendo, nada que ellos lo hagan, yo no. ¿Sí me explico? Queremos ser una iglesia exitosa, tenemos que ser unidos. No podemos estar divididos. Mateo capítulo 12, versículo 25, Jesucristo mismo enseñó acerca de estas cosas, que cuando una iglesia o una familia o una persona está dividida, tarde que temprano cae. Mire, y si hay alguien que quiere dividir, es Satanás, porque sabe lo que los romanos enseñaban: divide y vencerás, decían los romanos en su ejército. Mire lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 25. ¿Está ahí? Dice, y sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, hablando acerca de aquellos que lo criticaban por lo que él enseñaba y decía, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, ¿no qué, hermanos? No permanece. ¿Cuántos les gustaría que esta iglesia permanezca muchos años? No nada más 7, sino muchos años. Bueno, es tiempo de tener unidad entre nosotros mismos. Amén. Mira, es increíble cómo hay iglesias que son una iglesia de 80, 100, 200 personas, y hay hermanos de la iglesia que nunca han saludado a otro que se sienta a una banca atrás de ellos. Nunca. Hay algunos hermanos que nunca en toda su vida de cristianos le han dicho a alguien, Dios le bendiga, qué bueno que vino a la iglesia el día de hoy. Entran, se salen y nunca dicen gracias, amén, gloria a Dios, qué bueno que vino, cómo se llama, usted es un visitante, ¿dónde vino? Nunca, hermanos. Es triste eso. Oh, hermanos, pero qué bendición es cuando una iglesia es unida, ¿verdad que sí? Hermanos, esta es una familia. Imagínense en su familia que usted nunca le hablara a su esposa, que usted nunca le hablara a sus hijos, que nunca le dijera hola, ¿cómo estás? Qué triste sería esa casa, ¿verdad que sí? No tendría sentido de ser. Pero ¿saben lo que hace hermoso nuestro hogar? La unidad. El que lleguemos y nos abracemos como familia y digamos, ayer yo llegué de un viaje, que toda la semana estuve fuera, y llegué a casa y mire, mis hijos corrieron y me dieron un abrazo, papi, qué bueno que estás aquí en la casa. Bueno, yo me sentí parte de esa familia, ¿verdad? Aunque ya lo soy. Pero no hay nada más hermoso que ver unidad entre nuestros otros hermanos. Si vemos a alguien que está enfermo, hermano, estoy orando por usted. Si vemos que alguien está pasando por un problema económico, hermano, no tengo mucho, pero mire, ahí le va una bolsita de arroz. Mira, ahí le va una bolsita de frijolitos para que usted tenga algo que comer. Y hermanos, cosas así hacen la diferencia en una iglesia cuando hay unidad. Ahora, ¿qué tipo de unidad debe haber en una iglesia exitosa? Número 1, unidad entre los hermanos. Unidad entre los hermanos. Y mire, sabemos que donde hay carne, hay problemas. Amén. Hay algunos que dicen, ya no voy a esa iglesia, pastor, porque ahí hay muchos hipócritas.
Ahí hay pura gente que dice que es algo y nunca lo es, y allá es uno y allá es otro. Hermanos, mire, escúcheme bien. Donde hay carne, hay bronca. Amén. Nadie de los que estamos aquí somos santos, ¿verdad que no? Lo seremos cuando estemos en el cielo. Seremos seres perfectos en el cielo, sin pecado. Pero mientras que tengamos esta cochina carne encima, siempre va a haber problemas, porque a la carne le gustan los problemas. Es automático, le gustan las broncas, ¿verdad? Le gusta pelear, le gusta la envidia, le gusta el coraje, le gusta el rencor, le gusta el chisme. Amén. Amén. Y hermanos, unidad entre los hermanos es importante. ¿Por qué? Porque sabemos que donde hay carne va a haber problemas. Hay gente, vuelvo a repetirle, que dice, no, es que ya no voy a esa iglesia, porque no, hombre, pura gente hipócrita. Mire, usted va a los centros comerciales, ¿sí? ¿Cuántos van a ordenar de vez en cuando? O a Soriana, o a Walmart, o a Gigante, no sé qué hay aquí. Usted va ahí, y ¿sabe que ahí también hay gente hipócrita? ¿Sí sabía usted? ¿Sabía que ahí también hay gente enojona? ¿Sabía que hay gente que a veces hasta con el carrito le pegan a uno de los pies? ¡Órale, adrede! Y usted no deja de ir, ¿verdad que no? En el puesto de carnitas donde usted va, hay gente sucia ahí también de repente que está hablando mal, y usted se molesta, ¿sí o no? Sí. Hay gente que lo ofende también ahí porque usted le ganó el limón, que usted iba a agarrar, no andes agarrando mi limón, que no estoy, ¿verdad? Pero usted sigue yendo. ¿Por qué sigue yendo? Porque usted se va a alimentar, ¿verdad que sí? Usted va a buscar el producto que va a llenar su panza. Y hermanos, cuando venimos a la iglesia, es cierto, no todos los hermanos son cristianos de verdad. Hay algunos carnales en las iglesias. Pero yo no vengo a ver a los hermanos. Yo vengo a ver el alimento que Dios me quiere dar en su palabra. Amén. Y mire, cuando uno viene a alimentarse, uno puede ayudar a los que andan bien carnales en la iglesia también. Amén. Pero tiene que haber unidad entre hermanos en Cristo. Como hermanos en Cristo debemos de representar a nuestro Padre Celestial. Él es nuestro Padre y nosotros somos una familia en el Señor. Tenemos que mantener una actitud ejemplar hacia otros. No podemos venir de una manera peleonera o contenciosa a la iglesia. Tenemos que buscar la unidad y amarnos los unos a los otros. Ay, que sí, es difícil, ¿verdad que sí, hermanos? A veces vemos a la hermanita que nos cae gorda de la iglesia. Ay, padre, ¿cómo la voy a amar, verdad, esta hermanita? Y luego se nos sienta a un lado a veces, ¿verdad? Y cosas así. Pero hermanos, todos estamos llamados a amarnos los unos a los otros. Jesucristo dijo esto, que el mundo va a saber y va a conocer que somos cristianos cuando nos amemos unos a los otros. Porque el amor del Padre está en nosotros. Amén. Y es difícil amar, hermanos, a veces a los que nos ofenden, a los que nos dicen cosas, es complicado, pero hermanos, es un mandato de que haya unidad en nuestra iglesia. Una iglesia exitosa va a haber unidad entre hermanos. Número 2, una iglesia exitosa va a haber unidad de espíritu. Vamos a tener el mismo espíritu. Deberíamos de tener el espíritu, no de un espíritu, como dicen, cachorrero, ¿verdad? Un espíritu de crítica o un espíritu, porque hay gente que viene a la iglesia, ay, mira, se ven todas las mangueras ahí, hijo, qué vergüenza el pastor, yo no sé por qué. Vienen y, ay, mira, el piso está sucio. Ay, mira, ¿por qué no quitaron ese bautisterio de ahí? No debería de estar ahí. Ay, y todo el tiempo, hermanos, buscamos algo que criticar. Pero cuando venimos a la iglesia y vemos el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios es muy diferente. Muy diferente. Vean lo que dice 1 Corintios capítulo 2. Tenemos que tener el mismo Espíritu. 1 Corintios capítulo 12, perdone. 1 Corintios capítulo 12. El versículo 4. ¿Está ahí? El versículo 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones. Diversidad de dones significa que todos los que estamos aquí, escúcheme, todos los que estamos aquí tenemos diferentes dones. ¿Qué es un don? Un don es un regalo de Dios que Dios le ha dado a usted y que ese don que usted tiene es exclusivamente dado por Dios a usted. Hay gente aquí, vamos a leer cuáles son los dones.
Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, o sea que hay muchos, pero el Espíritu es que, hermanos, ¿sí está ahí conmigo? Estoy en el versículo 4 de 1 Corintios 12, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es ¿quién? El mismo. Es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es ¿quién? El mismo. El mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. No para vanagloria, hermanos, sino para provecho. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu, y a otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otros hacer milagros, o a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, y a otros discernimiento de género de lenguas, y a otros interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Hermanos, todos aquí tenemos dones. Mire, hay hermanos aquí que tiene usted el don de animar. ¿Sí se ha fijado que hay gente que nada más nos saluda, nada más nos dice algo y ya nos animó? ¿Se ha fijado eso? Sí. Hay hermanos que tienen el don de desanimar también, ¿verdad? Pero ese no es un don de Dios. Dios no quiere que esté desanimado. Pero escuche, hay gente aquí que Dios le ha dado el don de tocar un instrumento. Dios le ha dado el don de ser el que se para allá atrás y hermano, Dios le bendiga, qué bueno que vino a la iglesia, qué bueno que está aquí con nosotros, pásele, con el mismo espíritu. El que se sube a cantar, con el mismo espíritu. El que dirige los cantos, con el mismo espíritu. El que predica, con el mismo espíritu. El que recoge la ofrenda, con el mismo espíritu. El que cuida a los niños, con el mismo espíritu. Todos trabajamos, hermanos, para el mismo Espíritu Santo de Dios. Nadie trabajamos para alguien diferente. Todos tenemos el mismo Padre y tiene que haber unidad. Mira, hay gente en la iglesia que, no, pues es que yo soy el que hace esto y pues yo soy especial en la iglesia. Hermanos, el que limpia un baño, como el que se para a hacer algo aquí, trabaja por el mismo Espíritu. Amén. Amén. Y Dios nos ha dado conforme a nuestras capacidades cosas. Hay gente aquí que usted ni conoce todavía, ni se ha dado cuenta del don que usted tiene en su vida. ¿Amén? Aquí hay hermanos que usted tiene el don de enseñar. Obviamente hay algo que usted tiene que seguir para poder enseñar una clase. Pero escúcheme, hay gente que está en la silla sentado que Dios le ha dado dones y usted no los está usando para el Espíritu de Dios. Hay muchos que lo están usando para el espíritu del diablo, de Satanás. Yo tengo allá en la iglesia un joven. El otro día vino y me dice, pastor, yo sé tocar, fíjese lo que sabe tocar, trompeta, trombón, guitarra. Creo que se llama guitarrón o no sé cómo se llama uno que los mariachis usan. Tololoche. Y le dije, ¿de veras sabes tocar todas esas cosas? Dice, todas esas cosas, pastor. Le dije, ¿y por qué no las usas aquí en la iglesia? Me dice, porque trabajo en una cantina y todas las noches, los sábados, toco allá, pastor. Le dije, Dios no te dio ese don para que andes en la cantina. Dios te dio ese don para que estés en la iglesia cantándole al Señor. Amén. Y hermanos, hay gente aquí que usted es bien trabajador, bien trabajadora, y Dios le ha dado ese don a usted. Solamente usted tiene ese, el trabajo debería ser una obligación para todos, ¿verdad? Pero todos tenemos cosas que a veces Dios pone algo extra en nosotros. Utilicémoslo con el mismo espíritu. ¿Amén? Una iglesia exitosa tiene el mismo propósito, el mismo espíritu, discúlpeme, espiritualmente hablando. Ahora, vean lo que dice el mismo capítulo de 1 Corintios 12, pero ahora vamos a leer el 27 y el 28. Dice, vosotros pues, versículo 27, dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios, discúlpeme, en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran,
los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos don de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún excelente. Todos somos cuerpo del Espíritu Santo de Dios, del cuerpo de Cristo, discúlpeme. Todos aquí son importantes para el cuerpo de Cristo. Amén. Ahora escúcheme lo que voy a decir. No todos podemos ser oreja. No todos podemos ser ojo. Imagínense un cuerpo que sea puro ojo y con dos patas, con dos pies y con dos manos. Se vería raro, ¿no cree usted? ¿Sabe que cada parte de nuestro cuerpo es importante? Imagínense si yo no tuviera manos. Me caería y cómo me levanto. Tan fácil, ¿verdad? Si no tuviera dedos, ¿qué haría si no tuviera dedos? No puedo, hermano, mire, si yo dijera, ay, si mi oreja dijera, no, es que yo no quiero ser oreja, yo quiero ser ojo. Y de repente que mi cuerpo tuviera la habilidad de cambiar el ojo para acá. Imagínense qué cosas se verían en este mundo, ¿verdad? Para empezar, no funcionaría como debe, porque mire, el ojo va enfrente, no a un lado. Verían, de por sí estoy visco, imagínense con un ojo acá y otro acá. Y en la iglesia es lo mismo, hermanos. No todos son la misma parte del cuerpo de Cristo, pero todos podemos funcionar conforme el don que Dios nos ha dado. Amén. Amén. Hay hermanos que dicen, no, pero ¿por qué yo no soy el pastor de la iglesia? Yo quiero ser el pastor de la iglesia. Dios tal vez no le dio el don a usted de predicar, pero Dios le dio el don de servir, o Dios le dio el don de animar, o el don de cantar, o el don de dirigir los himnos. Amén. Amén. Mire, hay pastores, yo me cuento entre uno de ellos, que no tenemos una buena voz para cantar. Y a veces le digo, Señor, ¿por qué no me dices una buena voz así como el del hermano fulano de tal? Y Dios me dice, porque te puse como predicador. Si te hubiera dado esa voz, ¿no fueras predicador? O al revés, ¿verdad? Dios siempre nos da lo que necesitamos, amén, y lo que Él quiere que nosotros tengamos en nuestra vida. Entonces tenemos que tener un unidad entre el espíritu y nuestro propósito debe de ser predicar el evangelio. Predicar el evangelio, ese es el mismo propósito. Una iglesia que no tiene el mismo propósito es una iglesia dividida, es una iglesia que no avanza, es una iglesia que no cumple para lo que fue creada. Nuestro propósito debe de ser ganar almas, bautizar gente y enseñarles a hacer y que guarden las cosas que están en la palabra de Dios. Amén. Amén. Hay gente en las iglesias, ay pastor, ¿por qué tenemos que ganar almas? ¿Por qué tenemos que estar bautizando gente? ¿Por qué tenemos que estar enseñándole? No puede ser nada más una misa así de 10 minutos y vámonos a la casa y ya. ¿Por qué tenemos que andar los sábados tocando puertas? ¿Por qué tenemos que andar tal día de la semana ganando almas? ¿Por qué tenemos que traer gente en nuestro carro? ¿Por qué? Porque si hay unidad, hermanos, entre todos los que estamos aquí, mira, este lugar fue insuficiente para traer a la gente. Amén. Debe de haber unidad en cuanto al evangelio. Todos los que estamos aquí, todos sin excepción, deberíamos de ser ganadores de almas. Amén, amén. Tal vez usted dice, ¿y eso qué? ¿Con qué se come? ¿Para qué eso qué? Ganar almas es simple y sencillamente compartir con otros lo que alguien nos compartió un día a nosotros. Amén, amén. ¿Y qué es eso, hermano? De que yo estaba perdido, que estaba yéndome rumbo al infierno, que yo no tenía esperanza de salvación en mi alma. Pero un día alguien me enseñó con la palabra de Dios cómo yo puedo ser salvo, que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario, que fue sepultado y resucitado al tercer día para darme la vida eterna. Ese es el mensaje de buenas nuevas, hermanos. Ahora usted dirá, hermano, es que yo no tengo facilidad de palabra. Ay, hermano, es que usted no sabe, yo batallo, soy medio tímido. Simple y sencillamente comparta su testimonio con otros y cuéntele a otros qué es lo que Cristo ha hecho en usted. Eso es todo, hermanos. No necesita saber predicar o saber enseñar en una clase o pararse enfrente de gente. Simplemente comparta con otros lo que Cristo ha hecho con usted. Amén. Y mire, que si podemos ir a un lugar y decir, ¿sabes lo que Cristo hizo por mí?
Yo no sabía qué hacer. Me encontraba a punto de suicidarme, me encontraba a punto de divorciarme, me encontraba a punto de la muerte. Y mira, alguien tocó la puerta de mi casa, me enseñó lo que dice la palabra de Dios. ¿Te gustaría también cambiar tu vida y cambiar la eternidad de tu alma? Así de sencillo es, hermano. La Biblia nos habla, ahorita vamos a hablar más adelante de eso, pero nos habla de que lo único que tenemos que hacer para ser salvos es creer. Creer en el Señor Jesucristo. ¿Amén? Miren lo que dice Filipenses capítulo 1 y versículo 27. Filipenses capítulo 1 y versículo 27. Esta es una clase de escuela dominical. Espero que usted esté tratando de apuntar estos versículos o marcarlos en su Biblia para que le ayude a tener éxito como cristiano en su iglesia. Filipenses capítulo 1 versículo 27. Dice lo que dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en el mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, hermanos. El evangelio debería de ser algo que está en nosotros, que nos debería de unir a todos nosotros. El evangelio nos debería de unir para ganar a otros para Cristo. El evangelio nos debería de impulsar para traer a otros a los pies de Cristo. El evangelio nos debería de ayudar para poder llenar este lugar, hermanos, con gente que venga a escuchar la palabra de Dios. Mire, no hay nada que Dios bendiga más que a una iglesia que tenga el mismo propósito. ¿Me está siguiendo? Mire, es complicado. ¿Cuántos aquí han trabajado con yuntas de bueyes o caballos o burros? Con varios, no con uno, con 3, 4, 5. Hermano, está ahí atrás. También, hermano. Mire, no hay nada más frustrante que si usted quiere arar la tierra con 3 o 4 caballos o 2 o 3 yuntas, o con una yunta, perdón, y que una vaya para allá y la otra vaya para acá. ¿Verdad que es complicado eso, hermano? Se podría arar la tierra, se podrían hacer sus surcos, ¿verdad que no? Y mire, la iglesia es igual. Si la iglesia no tiene el mismo propósito, no tiene la misma meta de ver gente salva, gente bautizada y gente enseñada de la palabra de Dios en la iglesia, nunca vamos a avanzar. Siempre vamos a estar en círculos y círculos y círculos, igual para allá, para acá y para acá, porque no tenemos la misma meta. Mire, es como esto, pastor, ayúdenme, por favor. Si el pastor y yo, vamos a suponer que yo soy los miembros de la iglesia y él es el pastor, y él tiene el propósito y la meta de llegar este 2022 con mucha gente siendo salva, mucha gente que se le predique el evangelio, mucha gente que venga y se bautice, mucha gente que se comprometa con el Señor y aprenda y ayude a otros. Él tiene esa meta. Pero si yo como iglesia digo yo, no, esa es su meta de él, esa es la agenda de él, que él haga, yo no. Yo nada más voy a venir, me voy a sentar y voy a ser el sancristán que siempre he sido en la iglesia, ¿verdad? Y si yo voy en la dirección incorrecta, mire, si yo empujo hacia allá y él empuja hacia acá, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? A la rueda de San Miguel, ¿verdad? En serio eso pasa, hermano. Porque ni yo voy a ir para allá, pero ni él va a ir para allá. ¿Sí me estoy explicando? Pero cuando los dos estamos en el mismo camino, y en el mismo propósito, y con el mismo espíritu, y con el mismo deseo, y con las mismas ganas, y con el mismo ímpetu, ¿sabe lo que va a pasar? Los dos vamos a caminar, y mire, no te emociones, hermano Víctor, ¿eh? Y vamos a llegar a un lado, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque los dos estamos yendo ¿hacia dónde? Hacia la misma meta, hacia el mismo propósito. Mire, una iglesia sin propósito es una iglesia mediocre. Amén. ¿Cierto? Una iglesia sin unidad con el mismo propósito nunca va a salir del mismo círculo vicioso donde está. Pero una iglesia, escúcheme, que agarra la visión y que se pone una meta y todos los miembros de la iglesia junto con el pastor van a esa meta, hermanos, que Cuerámbaro se agarre
porque el avivamiento va a comenzar aquí. Amén, amén. Pero todos tienen que empujar, todos tienen que ir, todos tienen que salir con el mismo propósito. Amén. Amén. Que Dios nos ha dado. Entonces, una iglesia exitosa, ¿cuáles son sus características? Dijimos que tiene que haber unidad. Unidad entre hermanos, unidad con el mismo espíritu y unidad con el mismo propósito. Amén. Amén. Mire, ¿no se ha cansado de vivir sin propósito? Mire que si caemos en religiosidad muchas veces. Ay, es domingo por la mañana. Pues hay que ir a la iglesia. Si no, el pastor va a estar llame, hermana, ¿por qué no vino a la iglesia, verdad? Y ahí vamos a la iglesia, y bueno, es domingo. Llegamos y nos sentamos, nos paramos, nos sentamos, abrimos la Biblia y nos salimos, pero no hay propósito. Le pregunto a usted, ¿cuál es el propósito por el cual vino hoy? No, pues para aprender la palabra de Dios, que bueno, es un buen propósito. Pero estoy hablando de un propósito personalmente en su vida, que diga, este año yo voy a hacer algo diferente de lo que hice en 2021. ¿Cuál es ese propósito? Mi propósito es ver a mi familia aquí. Mi propósito es ver a mis vecinos aquí. Mi propósito es ver a mi ciudad aquí. Mi propósito es ver que la delincuencia cambie, que los bares se cierren, que los lugares de vicio se acaben y que la gente comience a venir a la iglesia. Ese es mi propósito. Mira, hermano, que si todos agarramos ese propósito, ¿qué cosas no veríamos aquí? Pero el problema es de que vivimos sin propósito. Como, ¿sí vio el ejemplo? Dijo el pastor, estamos haciendo pozo ya, ¿verdad? Fíjese ahí donde está sentado, a lo mejor ya hay un pozo ahí. Queremos hacer surcos, no queremos hacer pozos. Otra característica, vamos a terminar, otra característica de una iglesia que es exitosa, lo vemos en el capítulo otra vez, de Hechos, capítulo 2 y versículo 1. Rápidamente regrese ahí conmigo. Yo sé que esto es bien básico, a lo mejor usted dirá, ay hermano, otra vez lo mismo, pero es básico esto que tenemos que hacer. Hechos capítulo 2, versículo 1, dice así, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y luego, fíjese lo que dice ahí, unánimes juntos. Esta reunión de cristianos con propósito, vuelvo a repetirlo, la gente dejó sus hogares durante un tiempo determinado para reunirse fielmente, unánimes, juntos en la iglesia. Dios quiere que una iglesia exitosa sea una iglesia que tenga fidelidad a la casa de Dios. Amén, amén. Ese versículo donde dice que llegó el día de Pentecostés y estaban todos unánimes juntos, habla de que estaban en un lugar determinado, juntos todos ellos. No detrás de una pantalla, no en su casa comiendo palomitas y viendo el culto como algunos, ¿verdad? Que a lo mejor están viendo. Algunos que están enfermos, yo entiendo que si usted está enfermo, usted tiene que cuidar su salud, tiene que proteger a usted y a otros, y no estoy hablando de necedades, de que si usted está, venga a la iglesia con alguna enfermedad que usted sabe que tiene y que puede contagiar a otros. Pero estoy hablando de la gente que estamos sanos, gracias a Dios, y que podemos estar en un lugar así. Estoy hablando de que si nosotros tenemos que estar en la iglesia, tenemos que ser fieles al Señor, hermanos, viniendo a la iglesia. Amén. No hay nada más hermoso que, como decía el salmista, mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Esta iglesia era una iglesia fiel al Señor. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 2. No vaya ahí, dice, ahora bien, se requiere administradores que cada uno sea hallado fiel. Una iglesia exitosa tiene gente fiel, fiel al Señor, fiel a su ruta, fiel a su clase, fiel a su posición que tiene en la iglesia. Miren, hermanos, hay mucha gente que se compromete con el Señor. No, pastor, no me comprometo, voy a ser un fiel de aquí en la iglesia. Viene 2 semanas y ya después no viene. No, pastor, ahora sí me comprometo a ser el maestro de escuela dominical que usted necesita. Viene un culto, 2 cultos y ya después no viene.
No, pastor, me voy a comprometer a ser fiel al Señor en las rutas y no lo hacemos más que unas 2 o 3 semanas. Dios quiere gente fiel, hermanos. Y si vamos a ser una iglesia exitosa es porque somos fieles al Señor, fieles a la iglesia, fieles a nuestras esposas, amén, fieles a la palabra de Dios, fieles al mandamiento de predicar el evangelio. Esa es una iglesia exitosa. Amén. Ahora, la palabra de Dios nos dice que una iglesia que tiene visión, una iglesia que es fiel y una iglesia que tiene unidad, hay muchos más requisitos o más bien ejemplos de una iglesia con éxito. Pero si usted practica, yo practico estas cosas, créame, es una garantía de Dios que vamos a ver buenos resultados en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra iglesia también. ¿Amén? No vivamos este año sin propósito. Mire, todos los días nos levantamos y lo único que pensamos es ir a trabajar para poder tener dinero, para poder llenar la panza, para tener uno que otro gustito por ahí que podamos. Y es todo. Tiene que tener algo mucho más grande que eso. La vida es tan corta como para vivir nada más para trabajar y comer. La vida es tan breve y la vida es como una neblina. Hoy estamos, mañana no. Pero ¿por qué no nos ponemos como propósito impactar nuestra ciudad, impactar nuestra familia con el evangelio? Porque eso nunca se acabará. La vida eterna, hermanos, es para siempre. Todo lo que usted y yo hagamos aquí en esta tierra se va a quedar aquí un día. Pero todo lo que invertamos con el mismo propósito de alcanzar las almas para la eternidad, siempre estarán con nosotros en el cielo para siempre. Yo espero que esta iglesia no sea una iglesia más en el camino, sino una iglesia exitosa. Amén. Y bueno, vamos a orar. Gracias por su atención. Espero que esta pequeña clase haya sido de bendición. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque no tenemos que andar buscando algo nuevo, algo innovador, algo que el mundo tal vez va a querer sentirse atraído hacia ellos, sino que simplemente ayúdanos a tener lo que la iglesia primitiva tenía. Que nuestro fundamento sea Cristo. Que nuestro fundamento no sea el pastor, no sea una institución, no sea un nombre de la iglesia, sino que sea, Señor, Cristo Jesús. Cristo es el que murió, Cristo es el que pagó, Cristo es el que nos redimió, y a Él sea la gloria y la honra sobre todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a nunca alejarnos y a quitar los ojos de Cristo y ponerlas en el hombre. Ayúdanos a ser una iglesia unida, una iglesia fiel y una iglesia con el mismo propósito. Gracias por tu fidelidad hacia nosotros. Ayúdanos, por favor, a imitar eso que tú nos has dado a nosotros el día de hoy. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Gracias. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Gracias por estar hoy aquí. Por favor, vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar algunos himnos.